Chicas, aún no las hemos escuchado. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, ya. ¿A mí Eh, también me escuchan? Sí, Listo. bueno, entonces voy a prender mi cámara. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sofía Vidal. Soy estudiante de sexto semestre, como ya lo dijo Gabriela, y junto con mi compañera María Fernanda, que también es de sexto semestre, pues vamos a traerles este breve abrebocas sobre lo que es la patología tiroidea. Entonces, bueno, pues ustedes sí logran ver la presentación. Ah, bueno, ya no. Esperen un segundo. Ya. Bueno, qué pena. Entonces, bueno, eh, para hablar un poco sobre de lo que vamos a hablar durante la presentación. Digamos que el contenido de esta presentación se va a basar en hablar inicialmente de las generalidades, un poco un recorderis sobre esas generalidades, sobre la tiroides, su función y eso. También sobre pues ya las patologías, que las principales son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y por último les vamos a mostrar como las referencias en sí que utilizamos. Entonces, bueno, primero el recorderis un poco sobre la tiroides. Bueno, en anatomía, para ubicarnos un poco, sabemos que la tiroides está situada debajo de la laringe y delante de la tráquea. Está conformada por dos lóbulos, los cuales se unen a través del istmo de la glándula tiroides. Bueno, su principal función es secretar lo que es la T3, la T4 y la calcitonina. Y pues en la parte posterior también importante que tiene en sí como las glándulas paratiroides, que pues estas sí son 4. Entonces, bueno, ya para la parte un poco de histología, entonces ahí podemos ver las células parafoliculares, los foliculares, el coloide y los vasos sanguíneos, que eso es como lo principal que lo compone. Entonces, básicamente las células foliculares se encuentran rodeadas por lo que es un epitelio cilíndrico o cúbico simple, y se puede diferenciar este epitelio ya que este está en contacto con la luz de la célula folicular. Dentro de estas es que ocurre en sí la síntesis de la T3 y la T4, siempre y cuando se envíe la señal pues desde la adenohipófisis. La siguiente, Mafe, porfa. Entonces, bueno, la glándula tiroides en sí también, pues histológicamente se encuentra rodeada por una cápsula que está compuesta por tejido conectivo denso y regular, y esta se extiende por toda la glándula para delimitar lo que son los tabiques o las trabéculas, aportándoles también un soporte mecánico y metabólico pues a la glándula. Listo. En cuanto a la fisiología, tenemos que esta está dada por el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo, el cual regula la función tiroidea mediante una retroalimentación negativa. El hipotálamo se va a encargar de secretar la hormona liberadora de TSH, la cual es la TRH. Esta va a estimular la hipófisis anterior para liberar hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides va a llegar a la glándula tiroides para así captar yodo, y a partir de esta sintetizar y secretar T4, que también la conocemos como tiroxina, y T3 como triyodotironina. La T3 es la forma más activa de las hormonas tiroideas, aunque se produce en una menor cantidad. La proporción de T4 y T3 es 80%, 20%. La T3 es mucho más potente. Va a tener una conversión periférica de T4 a T3 en algunos órganos, específicamente como el hígado, el riñón y el músculo, a partir de las desyodasas. Estas hormonas van a llegar a sus células dianas para regular el metabolismo basal, el crecimiento, el desarrollo neurológico, y también actúan en otros sistemas, los cuales abordaremos más adelante.
Bueno, para tener en cuenta un poco como los valores normales, digamos que también debemos tener en cuenta que muchas de estas patologías las debemos individualizar al paciente, ya que también digamos en gestantes, en lactantes, en niños, estos valores pueden cambiar. Sin embargo, pues estos son como los valores que se suelen usar más en adultos. Entonces, bueno, la TSH es 0.4 a 4.5 miliunidades por litro. La T4 libre, que es pues la que más se mide, la T4 total casi no se mide, pero la T4 libre sí, de 0.8 a 1.8 nanogramos por decilitro. Y la T3 libre también se puede medir, pero aquí a veces también se mide harto la total. La libre va de 2.3 a 4.2 picogramos por mililitro y la T3 total de 80 a 180 nanogramos por decilitro. Listo. Ahora pasando al hipotiroidismo, tenemos que el hipotiroidismo es un síndrome clínico que se caracteriza por la deficiencia en la producción o en la acción de las hormonas tiroideas T3 y T4. Esto nos va a producir un enlentecimiento generalizado del metabolismo, afectando diversas funciones fisiológicas del cuerpo. Hablando un poco de la historia, tenemos que el término mixedema, entiéndase mixedema como un edema secundario o provocado por acumulación de glucosaminoglicanos. Este edema es un edema duro sin fobia. Este término se utilizó por primera vez en el siglo XIX y se asocia sobre todo a casos severos de hipotiroidismo. De igual forma, tenemos que en 1912 Hakaru Hashimoto describió la tiroiditis linfocitaria crónica. También la conocemos como la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune y es la etiología más frecuente de hipotiroidismo en adultos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el hipotiroidismo afecta aproximadamente del 0.3 al 3% de la población general. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, entiéndase subclínico, aquellos pacientes que suelen ser asintomáticos y cuyo perfil bioquímico es una TSH elevada con una T4 en rangos normales. El hipotiroidismo subclínico es mucho más frecuente, está entre el 4% al 10% de los adultos. En Colombia tenemos una prevalencia de hipotiroidismo subclínico de alrededor del 21.1%, del hipotiroidismo clínico de 7.9%. En cuanto a la relación de mujer-hombre, es una enfermedad de predominio en mujeres. Esta relación varía de 4 a 1 a 10 a 1. Su edad media de diagnóstico es en mujeres a los 51 años y en hombres a los 59. En cuanto al hipotiroidismo congénito, tenemos que hay un caso por cada 2.000 a 4.000 recién nacidos y el hipotiroidismo en embarazadas, el clínico es de hasta un 0.5%, el subclínico de un 0.3%. Es importante el tamizaje neonatal debido a que el hipotiroidismo tiene un impacto significativo en el neurodesarrollo, ya que pues aquellos pacientes que no sean diagnosticados pueden llegar a generar cretinismo, afectando así pues su desarrollo tanto físico como mental. Y en la mortalidad es importante mencionar que está el coma mixematoso, que se caracteriza por ser un deterioro en el estado de conciencia, una insuficiencia respiratoria e hipotermia, y es la complicación más grave del hipotiroidismo. Este lo solemos encontrar en aquellos pacientes que no han sido diagnosticados, por tanto no tienen tratamiento, o aquellos que no son adherentes pues, a la levotiroxina sódica. Y pues su mortalidad varía de un 30% a un 60%. Ahora hablando un poco de la fisiopatología, pues el hipotiroidismo, como mencioné anteriormente, se caracteriza por una deficiencia en las concentraciones de tiroxina y triiodotironina, teniendo afectaciones principalmente metabólicas. Tenemos una clasificación del hipotiroidismo que se da a partir del nivel de afectación en el eje hipotalámico hipofisiario tiroideo. El hipotiroidismo primario va a tener una afectación al nivel de la glándula tiroides. En el hipotiroidismo secundario, la afección va a ser principalmente a nivel de la
hipófisis y en el terciario a nivel del hipotálamo. El secundario y el terciario también se les conoce como hipotiroidismo de origen central. Podemos tener diversos sistemas afectados, principalmente les voy a hablar de 4. En cuanto al sistema nervioso central, la T3 está encargada de la mielinización, la sinapsis y pues el desarrollo neuronal. Por eso podremos encontrar en el paciente bradipsiquia, depresión, dificultad para concentrarse e incluso deterioro cognitivo. En cuanto al sistema cardiovascular, las hormonas tiroideas son importantes para la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Entonces, podemos encontrar que el gasto cardíaco va a estar disminuido, por tanto va a haber bradicardia, podemos tener una hipotensión sistólica debido a esa disminución en el gasto cardíaco y una hipertensión diastólica debido a que también las hormonas tiroideas se encargan de regular la resistencia vascular periférica, la cual va a estar aumentada. En cuanto al metabolismo, podemos tener dislipidemia con un LDL bastante elevado que nos va a incrementar el riesgo cardiovascular. En cuanto al tracto gastrointestinal, las hormonas tiroideas son fundamentales para la estimulación de la motilidad. Por eso podemos ver que el paciente nos manifiesta estreñimiento o distensión abdominal y en casos muy severos puede tener hilio paralítico. Y en cuanto al sistema hematológico, la T3 está encargada de estimular la eritropoyesis. Entonces el paciente puede presentar anemia o en casos muy severos pancitopenia. En cuanto a los síntomas del hipotiroidismo, la clínica suele ser muy variada y pues también a veces inespecífica. Sin embargo, tenemos algunos principales como lo son la fatiga, el aumento de peso, la intolerancia al frío, la piel seca o también se llama cerosis, estreñimiento, depresión, alopecia y debilidad muscular. Eh, Aquellos que son que tienen mejor evidencia, un LR positivo a favor de la enfermedad, podemos ver en la pantalla que es estreñimiento, intolerancia al frío e incluso la alopecia. En cuanto a los signos, tenemos, pues como mencioné anteriormente, la bradicardia, que es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Un edema mixedematoso, que va a ser un edema sin fobia por la acumulación de mucopolisacáridos. Y en cuanto al reflejo aquiliano, este puede estar lento y se da debido a que la fase de relajación del tendón de Aquiles vamos a tener una disminución en la recaptación de calcio en las fibras musculares, secundario a al déficit de las hormonas tiroideas. Incluso a veces este reflejo aquiliano o incluso en otros reflejos osteotendinosos se ven disminuidos también o son lentos por acumulación de mucopolisacáridos. En esta imagen pues tenemos lo que nosotros podemos denominar facie mixedematosa, que es una paciente con alopecia en el tercio final de la ceja, alopecia pues del cabello, un edema palpebral o periorbitario, eh, edema generalizado en la cara, asimismo pues una mirada triste y macroglosia. Otra cosa muy importante que se describe en la literatura es la voz hipotiroidea, que es un paciente que tiene una voz ronca. A partir de la clasificación, pues hay diferentes formas de clasificar el hipotiroidismo. Está según el nivel del eje afectado, según el perfil hormonal que encontramos, también la edad de inicio y la duración del cuadro clínico. Según el nivel del eje afectado, pues este lo expliqué con anterioridad. Recordar que el secundario y el terciario son de origen central y también tenemos uno que es de origen periférico, que se da por una resistencia a hormonas tiroideas secundario a la alteración en los receptores de T3 y T4. Según el perfil bioquímico, el paciente con hipotiroidismo clínico vamos a encontrar una TSH elevada con una T4 disminuida, el subclínico una TSH aumentada y una T4 normal.
En cuanto, según el momento de aparición, la clasificación puede ser congénito o adquirido. El adquirido puede dividirse en permanente o transitorio. En el transitorio podemos encontrar aquellos que son de etiología posinfecciosa o incluso posparto. Acá más adentrándonos un poco en las etiologías del hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario, el principal es de origen autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto. Tenemos también etiologías iatrogénicas por tiroidectomía, radioterapia en cuello o cráneo, tratamiento con yodo radiactivo, alteraciones en el yodo, como la deficiencia o el exceso del mismo. En el exceso tenemos un efecto que es el efecto de Wolff-Chaikoff. Este es un efecto que se da por una sobrecarga súbita de yodo, en el cual hay una inhibición aguda transitoria de la organificación del yodo. ¿Qué es la organificación del yodo? Es cuando el yodo activo se une de forma covalente a los residuos de tirosina. También tenemos hipotiroidismo primario por secundario a medicamentos, como lo son la amiodarona, el litio, las tionamidas, el interferón alfa y aquellos que son inhibidores de la tirosina quinasa. También secundario a enfermedades infiltrativas o de depósito, como la tiroiditis fibrosa, la hemocromatosis, la sarcoidosis. Y en el hipotiroidismo transitorio tenemos el de tiroiditis subaguda granulomatosa, tiroiditis posparto, hemitiroidectomía y algunos pacientes que suspenden su tratamiento de levotiroxina. En el congénito, agenesia tiroidea, disgenesia y defectos en la síntesis de la hormona. En el hipotiroidismo central, pues deficiencia de TSH en la hipófisis y deficiencia de TRH en el hipotálamo. Estos se ven mayormente asociados a tumores, a radiación, a traumatismo craneal. ¿Qué es importante de este punto de hipotiroidismo central? Que generalmente no vamos a tener solamente una alteración en el eje hipotalámico hipoficiario o tiroideo, sino que también vamos a tener otras hormonas alteradas que vienen del eje hipotalámico hipoficiario gonadal o adrenal, entre otros. Y pues el de la resistencia a hormonas tiroideas, que es la alteración de los receptores de T3 y T4. Es importante, creo que enfatizar un poco más en la tiroiditis de Hashimoto, puesto que es la etiología más frecuente. El 90% de los pacientes tienen hipotiroidismo de tiroiditis de Hashimoto. Esta es una enfermedad autoinmune crónica y es la causa más frecuente de hipotiroidismo en adultos, sobre todo en aquellas partes donde hay adecuado aporte de yodo. También vale la pena aclarar que Colombia no es un país que tenga deficiencia de yodo, incluso tenemos exceso con 300 microgramos día de aporte en la dieta, cuando pues la deficiencia es menor a 100 microgramos día. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que esta produce unos autoanticuerpos que son antiperoxidasa tiroidea, antitiroglobulina, que lo que van a hacer es destruir de forma progresiva el parenquima tiroideo. ¿Cómo puede presentarse? El paciente puede tener bocio cuando está en un estado inflamatorio o en etapas avanzadas atrofia tiroidea, que nos refleja más una destrucción de la tiroides. Vale la pena resaltar que antes de presentarse un hipotiroidismo, el paciente puede primero tener un hipertiroidismo. El diagnóstico suele ser por elevación de la TSH y una tiroxina disminuida. A veces pues también se mandan autoanticuerpos, anticuerpos para detectar su presencia, sobre todo los antiperoxidasa tiroidea. En el algoritmo diagnóstico tenemos pues primero la sospecha clínica debido a los síntomas y signos que encontramos. Hay una escala que es la escala clínica de Billewich. Hoy en día no se utiliza tanto la escala clínica, sin embargo en la siguiente diapositiva pues se las voy a mostrar. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pues primero vamos a tener los signos y síntomas. Para eso vamos a enviar la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Si tenemos un resultado menor a 0.4, nos está indicando un posible hipertiroidismo. Si la TSH es normal, vamos a tener
un paciente eutiroideo y una TSH mayor a 4.5, pues vamos a enviarle la T4. Si la T4 está disminuida, vamos a tener un hipotiroidismo clínico. Si la T4 pues está en rango normal, vamos a tener un hipotiroidismo subclínico. Y si tenemos una T4 aumentada, pues posiblemente no sea un hipotiroidismo primario y tengamos que investigar un poco más. En cuanto a las pruebas adicionales, no siempre se mandan, pero pues podríamos enviar los anticuerpos antiperoxidasa, una ecografía tiroidea y una resonancia magnética cerebral en caso de que sospechemos de un hipotiroidismo de origen central. Esta es la escala clínica de Billewich. Está conformada por síntomas y signos que podemos ver que nos va a dar una puntuación si estos están presentes o están ausentes. Una puntuación mayor o igual a 30 puntos nos va a sugerir fuertemente un hipotiroidismo clínico. Una puntuación entre -3 a 30 puntos es una zona intermedia y vamos a necesitar de la evaluación bioquímica, y una puntuación menor a -3 es altamente improbable que sea un hipotiroidismo. No obstante, hoy en día casi no se utiliza la escala clínica y el diagnóstico es más que todo en base al perfil bioquímico. En cuanto al tamizaje, tenemos que se recomienda en personas con riesgo aumentado. ¿Cuáles son esas personas? Mujeres mayores a 60 años, embarazadas o que piensen quedar en embarazo, historia familiar o personal de enfermedad tiroidea. Pacientes que tengan antecedentes de enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoide, pacientes que refieran a infertilidad o abortos recurrentes, pacientes que notemos bocio o nódulos tiroideos, aquellos pacientes que tengan una depresión resistente al tratamiento, también los que tengan uso de fármacos que pueden afectar la tiroides, como la amiodarona, el litio, el interferón, o que hayan tenido radioterapia a nivel cervical previo. El tratamiento es básicamente hormona sintética T4, que es la levotiroxina sódica. Esta se da por vía oral una vez al día. La dosis inicial se individualiza. Un adulto joven sano se le debe dar de 1.4 a 1.6 microgramos por kilogramo día. Un adulto mayor o con enfermedad cardíaca, la dosis va de 12.5 a 25 microgramos por día. Y en cuanto al hipotiroidismo subclínico, hay guías que dicen que no debería dársele tratamiento. Sin embargo, la Asociación Colombiana indica que se le da tratamiento de 25 a 50 microgramos día. ¿Por qué? Porque un hipotiroidismo subclínico puede progresar a un hipotiroidismo clínico y se ha visto que esto es más o menos del 3% al 6% de los pacientes que evolucionan a un hipotiroidismo clínico. También es importante pues darle educación al paciente de cómo debe tomarse pues este medicamento. Este medicamento se debe tomar en ayunas con agua de 30 a 60 minutos antes del desayuno y se debe evitar su consumo con otros medicamentos, antiácidos o multivitamínicos para que no se afecte su absorción. En cuanto al monitoreo y el ajuste, una vez inició pues el tratamiento, voy a mandar un control de TSH para dentro de 6 a 8 semanas. Si veo que el paciente todavía tiene una TSH elevada y sigue con muchos síntomas, pues voy a incrementar la dosis. Una vez logro titular pues la dosis adecuada para el paciente, se le envía un control de cada 6 a 12 meses si están metas. Tenemos algunos casos especiales, como lo mencionó Sofía al principio, el embarazo. Cuando una paciente está en embarazo, pues toca aumentar la dosis de levotiroxina entre un 30 a un 50%, pues porque aumenta el requerimiento hormonal. Se dice que la meta de TSH debe ser menor a 2.5 en el primer trimestre y se debe solicitar un control cada 4 semanas, sobre todo durante el primer trimestre. También tenemos el adulto mayor.
El adulto mayor es mucho más sensible a la levotiroxina, por tanto se sugiere iniciar dosis mucho más bajas y se puede tolerar pues valores meta entre 6 a 8 siempre y cuando el paciente sea asintomático. Es decir, que si tiene síntomas, pues los niveles de TSH o las metas no van a ser estas. Y en el coma mixedematoso, como les mencioné, pues es como la forma más grave de hipotiroidismo. Es una urgencia médica y su tratamiento es levotiroxina intravenosa, hidrocortisona y en muchos casos soporte vital. Conclusiones, el hipotiroidismo es una endocrinopatía muy frecuente, sobre todo en mujeres y en adultos mayores, y pues sus síntomas o su clínica es muy inespecífica. La principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, que es de origen autoinmune. Su diagnóstico es principalmente bioquímico con la TSH y la T4 libre. Su tratamiento de elección es la levotiroxina sódica y se va a ajustar según el perfil del paciente, su edad, sus comorbilidades. Bueno, entonces ahora yo voy a proceder a hablar un poco sobre el hipertiroidismo. Bueno, inicialmente, pues la definición se refiere a una enfermedad caracterizada por el incremento de la actividad funcional, es decir, una hiperactividad de la glándula tiroides y el aumento de la secreción de las hormonas tiroideas. Pues ahí ese diagrama, pues básicamente nos recuerda un poco que la TRH es la que se encarga de estimular la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, para así poder llegar a la producción de la TSH, la cual ayuda a aumentar la actividad de la bomba de yoduro. Después también de esto se hace la proteólisis de la tiroglobulina y es básicamente para que se deshaga en lo que es la T3 y la T4, así como a grandes rasgos. Entonces, como los subtipos que tenemos son el primario y el secundario. El primario se refiere a una afección directamente de la glándula tiroides, mientras que el secundario no afecta directamente la glándula tiroides, sino que afecta al precursor de esta glándula, es decir, afecta a todo ese eje hipotálamo hipoficiario. Mafela, ¿puedes seguir, porfa? Entonces, bueno, para hablar un poco de la epidemiología inicial, a nivel mundial la incidencia es de 20 a 50 personas por cada 100.000 personas al año. En Colombia es de 20 a 40 por cada 100.000 personas año. La prevalencia a nivel mundial es del 0.2 al 1.3% y en Colombia del 0.5 al 1.5%. En realidad, el hipotiroidismo es mucho más común que el hipertiroidismo. La mortalidad en realidad a nivel mundial es muy baja, es de un 10 al 30% y sería causada por una crisis tirotóxica. Y en Colombia, pues también sería causada más o menos por lo mismo. No, más o menos no, sería causada por lo mismo, pero también la mortalidad es muy baja. Y la causa principal a nivel mundial es la enfermedad de Graves en un 70-80%. Ya voy a hablar un poquito más de esta enfermedad. Sin embargo, en Colombia, en zonas urbanas sigue siendo la enfermedad de Graves, pero en zonas rurales es el bocio multinodular. Entonces, bueno, tenemos los tipos, como ya se los había mencionado, el hipertiroidismo primario, es decir, una afección directa de la glándula. Entonces, tenemos la enfermedad de Graves como principal causa del hipertiroidismo primario. Esta es una enfermedad autoinmune donde básicamente se producen anticuerpos que me estimulan al receptor de TSH a pesar de que no haya TSH, lo que favorece la producción de T3 y T4. A la larga, lo que pueden llegar a provocar es una hiperplasia de la glándula tiroides que podría llegar a causar la aparición del bocio y digamos que suele afectar más a las mujeres por la cuestión de que nosotras producimos la progesterona y los estrógenos. Las otras causas que son más frecuentes es el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Ambas se refieren básicamente a una hiperplasia focal o difusa, en donde puede llegar a haber una mutación y de esta forma el receptor de TSH actúa de forma independiente. Entonces se puede estimular, se puede abrir, se puede cerrar
sin importar que haya presencia de la TSH. Y pues esto todo favorece la producción de la T3 y la T4. Otras causas que no son tan comunes, sin embargo, pues están ahí importantes mencionarlas: metástasis de cáncer de tiroides funcional, síndrome de McCune-Albright, el estruma ovárico y fármacos como la amiodarona, que me llega a causar esto por el exceso de yodo y la afección, lo tóxico que es directamente contra lo que es la glándula tiroides. Ahora bien, digamos que el hipertiroidismo secundario básicamente sucede cuando se provoca un aumento en lo que es la síntesis de TSH como causa más frecuente o un aumento de la TRH. Como más común tenemos lo que es el adenoma hipofisiario secretor de TSH, que pues afectaría principalmente a lo que es la adenohipófisis, el síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, los tumores secretores de gonadotropina coriónica y la tirotoxicosis gravídica. Ahora bien, tenemos también lo que es el hipertiroidismo subclínico. Esta se refiere a una forma un poco más leve del hipertiroidismo y se caracteriza por tener una TSH suprimida, unas hormonas tiroideas dentro del rango normal y el paciente tiene síntomas o ausentes o no tiene síntomas, es un paciente asintomático y solo se dan cuenta por paraclínicos de control o muy leves, que ya voy a explicar bien cuáles son los síntomas más comunes. Digamos que esta se puede clasificar en leve y grave. Entonces, para que sea leve, el nivel de TSH tiene que estar de 0.1 a 0.4 y el riesgo de progresión a un hipertiroidismo ya clínico sería bajo y es de un 5 al 10%. Mientras que el grave es cuando ya está muy suprimida y es el nivel de TSH es menor a 0.1 y el riesgo de progresión es mucho más alto, de un 20 a un 50% tiene probabilidad de que progrese a un hipertiroidismo clínico. Entonces, bueno, para explicar un poco más la fisiopatología, entonces pues en el hipertiroidismo primario, como ya lo había mencionado un poco, tenemos que hay una falla glandular. Esto me va a causar que se disminuya la TSH, entonces en la enfermedad de Graves, pues hay anticuerpos contra el receptor de TSH donde hay una estimulación crónica. En el bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico, hay nódulos tiroideos autónomos que pueden llegar a producir las hormonas sin la regulación por la TSH. Y en la tiroiditis también tenemos que hay una liberación pasiva de T3 y T4 que estaban almacenadas y esto es causado por daño de la glándula directo. Todo esto me va a causar, tanto en el hipertiroidismo primario como en el secundario, un aumento de la T3, de la secreción de T3 y T4, lo que me va a aumentar el metabolismo, el tamaño de la tiroides y me va a afectar muchos otros sistemas. Ahora también tenemos el hipertiroidismo secundario, que como ya se los había dicho, afecta al eje hipotálamo hipofisiario. Es mucho más común que me afecte lo que es la adenohipófisis. En este básicamente hay un aumento de la TSH. Entonces, tenemos el adenoma hipofisiario secretor de TSH, que básicamente es un tumor en la hipófisis que produce alta cantidad de TSH y esto pues me va a estimular la tiroides para que siga secretando T3 y T4. Tenemos la resistencia hipofisiaria a hormonas tiroideas. Esto sucede por una mutación en el receptor de T3 y pues básicamente es que no se detecta el exceso de T3 y T4 que haya, entonces se sigue produciendo la TSH. Y pues algo un poco más raro, pero que existe, es el exceso de TRH, que puede ser causada, sí ya no es por una afección de la adenohipófisis, sino por el hipotálamo, y es la presencia de algún tumor hipotalámico que llegue a secretar TRH, pero es muy raro que sea encontrado. Como ya se los había dicho, esto también pues, va a producir el aumento de T3 y T4, la secreción de estas hormonas, y por ende el aumento de metabolismo, el tamaño de la tiroides y pues de los otros sistemas. Bueno, esta gráfica la puse principalmente porque para que se entienda un poco más qué es lo que pasa cuando hay un aumento de las hormonas de las hormonas tiroideas circulando y entender un poco más de esta forma los síntomas que ahorita los voy a mencionar de nuevo. Entonces, bueno, por un lado tenemos un aumento de la motilidad gastrointestinal, esto me va a causar una diarrea principalmente. También tenemos la inhibición de la TSH, esto pues como ya se los mencioné, pues pasa más en el primario, lo que me va a disminuir la TSH sérica.
Tenemos también un aumento en la absorción y utilización de glucosa celular, lo que me va a aumentar el consumo de oxígeno tisular y pues por ende el metabolismo basal, y entramos en un estado hiperdinámico cardiovascular. Entonces aquí tenemos un aumento de la demanda de oxígeno del miocardio y esto me va a producir angor. Y tenemos por otro lado la vasodilatación periférica que me va a causar lo que es la piel caliente, también con hiperhidrosis, entonces van a estar muy sudorosas las manos del paciente, e intolerancia al calor. Tenemos también un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso central, un aumento en la actividad osteoclástica, lo que me va a aumentar el calcio sérico, un aumento del inotropismo y del cronotropismo cardíaco por sinergia a las catecolaminas, y esto es lo que me va a llevar a que el paciente pueda tener o sensación de palpitaciones o también pues ya cuando tomamos los signos vitales podamos notar una taquicardia. Bueno, digamos que los síntomas más frecuentes, entonces inicialmente es la pérdida de peso involuntaria, digamos que el hipertiroidismo me aumenta lo que es todo el metabolismo y lo hace mucho más rápido. Entonces el paciente puede estar teniendo una ingesta calórica normal, pero sigue perdiendo peso. La sensación de palpitaciones que ya había mencionado, nerviosismo o ansiedad, pues por esto mismo, por la excitabilidad del sistema nervioso, una intolerancia al calor, un temblor fino en manos, que también pues viene acompañado de lo que es el nerviosismo o ansiedad, pero este temblor, digamos que se dice que es mucho más evidente cuando el paciente extiende las manos, ya que es muy fino, en realidad no es un temblor muy fuerte, sino que es muy poco la mayoría de veces. También tenemos lo que es la fatiga muscular o la debilidad proximal, que puede estar acompañado de astenia y adinamia. El paciente puede presentar polifagia, un aumento del apetito, y por último la diarrea o pues una frecuencia intestinal aumentada. Sin embargo, pues podemos ver también que no son síntomas muy específicos, son síntomas que también pueden estar presentes en otras enfermedades, pero si los tenemos en conjunto es lo que nos podría ayudar a sospechar un poco que estamos tratando con un caso de hipertiroidismo. Bueno, con respecto a los signos, entonces el primero es la taquicardia en reposo. Entonces, en la mayoría de casos hay una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto persistente. El bocio difuso nodular, entonces un agrandamiento de la glándula tiroides palpable o visible. A veces, a veces no es tan grande, sino que nos damos cuenta hasta que hacemos la palpación de la tiroides de que sí hay un agrandamiento de la glándula. Por eso es importante que, pues primero la veamos y si ya la vemos grande, pues palparla que no tenga nódulos también, pero así no veamos que haya un cambio en el tamaño a simple vista, es importante palparla a ver si notamos algo raro. El exoftalmos, digamos que ya si el paciente tiene esta protrusión de los globos oculares, podemos sospechar mucho en la enfermedad de Graves porque es muy específico de esta enfermedad. La piel caliente y húmeda y un aumento de la sudoración del paciente. Los reflejos osteotendinosos, a diferencia de lo que pues, nos decía Mafe, pero en este caso están generalizados, son reflejos mucho más exagerados. Y una de las complicaciones que también se puede presentar junto a la taquicardia es una fibrilación auricular. Esto es mucho más común que suceda, pues es una arritmia que es mucho más común que suceda en adultos mayores. Entonces, bueno, digamos que para el diagnóstico, aquí tenemos pues varias formas de diagnosticar según los tipos y según ya pues las pruebas. Entonces, digamos que principalmente lo que se hace es medir TSH, T3 libre y T4 libre. Principalmente son TSH y T4 libre, sin embargo, pues si podríamos tener el perfil tiroideo completo, pues sería mejor. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente mayor de 18 años con un cuadro clínico de tirotoxicosis, le hacemos la prueba de función tiroidea. Si tiene una TSH baja, T3 libre, T4 libre, T3 total y bueno, y la T4 total la tenemos alta, podemos sospechar en lo que es una enfermedad de Graves o un bocio tóxico difuso.
Sí, digamos aquí un poco el tratamiento, que ahorita lo voy a especificar un poco más. Aquí se hace un tratamiento sintomático, puede ser con beta bloqueadores o calcio antagonistas, y también se les puede dar un antitiroideo o pues ya de una forma más radical la tiroidectomía. Puede ser parcial o completa, pero ya lo voy a explicar un poco más. Si tenemos una TSH normal, una T3 libre normal, T4 libre normal, bueno, todo el perfil normal, descartamos la presencia pues de un hipertiroidismo. Tenemos TSH, T3 libre y T4 libre normal, pero la T3 total y la T4 total alta, podemos llegar a sospechar en lo que es una hipertirotoxinemia eutiroidea. Entonces, pues, si ven, como que las libres, que son las que actúan, son las que están normalizadas, pero en realidad sí hay un aumento en la secreción de pues estas hormonas, pero están unidas a proteínas, no están libres en sangre. Si tenemos una TSH normal o alta con una T3 libre, una T4 libre alta y una T3 total y una T4 total que pueden estar normales o alta, podemos pensar en un hipertiroidismo central o secundario. Si tenemos una TSH alta, una T3 libre alta, una T4 libre alta, una T3 total normal o alta y una T4 total normal o alta, podemos pensar que es por una resistencia a las hormonas tiroideas. Una TSH baja, T3 libre normal o alta, una T4 libre normal, una T3 libre normal o alta y una T4 total normal. Podemos pensar que es un T3 tóxico o hay un nódulo tóxico. Y por último, pues si tenemos el TSH bajo, pero tenemos todo el resto del perfil tiroideo normal, podemos pensar que es un hipertiroidismo subclínico. Bueno, digamos que el ultrasonido y el gamma tiroideo en realidad pues no son de primera línea de tratamiento, no, sino de primera línea para buscar el tratamiento o para hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues aquí nos dice, el gamma con yodo reactivo solo se debe realizar cuando la presentación clínica de tirotoxicosis no es diagnóstico y digamos que se prefiere que solo se solicite si se tiene la presencia de nódulos tiroideos. En este caso, pues la ecografía generalmente no nos ayuda al diagnóstico y el Doppler color puede ayudar a confirmar el diagnóstico de hipertiroidismo con nódulo tiroideo asociado en los casos en que el yodo se encuentre contraindicado, porque el gamma digamos que nos ayuda a saber la función tiroidea, pero se hace mediante pues el yodo radiactivo y pues hay pacientes como embarazos, lactancias, exposiciones recientes a compuestos yodados en los que esto se puede ver contraindicado, entonces en estos se puede hacer el USG Doppler color, sin embargo pues no es común que se esté haciendo. Ahora sí, para hablar un poco de tratamiento, digamos que depende mucho de la causa también. Entonces tenemos primero la enfermedad de Graves. Este se divide pues como en tres columnas, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos el farmacológico inicialmente. El fármaco principal que se puede usar es el metimazol, que es un antitiroideo. Este inhibe la tiroperoxidasa y tiene un efecto inmunomodulador. La dosis se da según severidad del hipertiroidismo. Entonces se hace según los valores de T4 libres, están entre 1.8 a 2.7, sea entre 5 y 10 miligramos al día. Si es ya moderado, de 10 a 20 miligramos al día, y si es grave, se puede considerar hasta 30 a 40 miligramos por día. La duración del tratamiento puede ser de 12 a 18 meses, sin embargo, pues la duración en realidad se individualiza según la respuesta del paciente y según pues todas las contraindicaciones y todo el perfil del paciente en general. Algunos efectos adversos de este metimazol, los leves son rash cutáneo, artralgias y elevación de las transaminasas. Y los graves es cuando ya hay agranulocitosis, que me genera menos de 500 neutrófilos, y una hepatitis. Alternativas que se pueden usar, entonces está el PTU, que es el principalmente usado en embarazo en el primer trimestre y la tormenta tiroidea. Para explicar un poquito más sobre la tormenta tiroidea de una vez. Entonces, la tormenta tiroidea es una complicación potencialmente mortal del hipertiroidismo no controlado.
Suele ser principalmente por Graves, porque es la principal causa del hipertiroidismo. Y básicamente aquí lo que pasa es que hay una exacerbación aguda de los síntomas de hipertiroidismo, una falla multiorgánica que afecta principalmente corazón, hígado y cerebro. Y hay una mortalidad entre un 10 al 30%. Esta es causada por una liberación masiva de las hormonas tiroideas T3 y T4 en la circulación, que me va a generar pues también una hiperactividad adrenérgica extrema con un aumento de los receptores beta adrenérgicos y por ende también va a haber una descompensación metabólica que puede llegar a causar hipertermia, taquicardia descontrolada, incluso mayor a 140 latidos por minuto y puede llegar a causar insuficiencia cardíaca. Y otras alternativas también son lo que son los beta bloqueadores, sin embargo, pues estos se usan más, es como no para el tratamiento del hipertiroidismo, sino es para el tratamiento sintomático del hipertiroidismo. Bueno, el radioyodo es como otra opción, entonces el mecanismo de acción de esto es la destrucción selectiva del tejido tiroideo hiperactivo por radiación beta. Se indica en pacientes que tengan contraindicaciones a fármacos o recidivas muy frecuentes y en aquellos pacientes que presenten el bocio multinodular tóxico. Las ventajas de este es que es una única dosis en el 80% de los casos y pues no requiere cirugía. Las desventajas es que puede llegar a causar un hipotiroidismo permanente, de hecho se ha demostrado de un 70 a un 90% a 10 años y está contraindicado en embarazo y lactancia. La efectividad es que pues es de que hay un control del hipertiroidismo entre 6 a 12 semanas, pues sin embargo pues esto no es en todos los pacientes y toca individualizar como ya lo he mencionado. Y por último, en este tenemos el quirúrgico, que es la tiroidectomía. Entonces hay el total y el subtotal o parcial. El total pues elimina toda la glándula y evita recidivas. Y el subtotal reserva una parte del tejido tiroideo y pues esto genera mucho menos riesgo del hipotiroidismo porque pues en el total ya vamos a tener un hipotiroidismo completo. Entonces las indicaciones es cuando hay un bocio muy grande, cuando hay alergia o intolerancia a fármacos y radioyodo, o sea, no se puede hacer otro de estos tratamientos, hay una neoplasia tiroidea asociada y pues los riesgos de esto es el hipotiroidismo permanente en caso de que sea total y el hipoparatiroidismo o daño al nervio laríngeo recurrente mediante la cirugía. Por otro lado, entonces tenemos el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. El tratamiento médico, pues literalmente es el mismo pasado, es el metimazol, que es el antitiroideo. El objetivo es el control temporal del hipertiroidismo antes de hacer la terapia definitiva. La dosis que se suele usar en estos casos es de 5 a 20 miligramos al día y la duración en preablación es de 4 a 8 semanas con el objetivo de mantener un poco esa normalización de las hormonas y a largo plazo puede ser de 60 a 100 semanas en pacientes seleccionados. La limitación es que, bueno, ahí dice que cura, en realidad es que normaliza las hormonas, no cura la enfermedad, por ende, pues el paciente va a tener que seguir tomando pues el metimazol. El manejo especial se hace en pacientes con enfermedad cardiovascular, entonces se hace un control estricto con metimazol y se añaden beta bloqueadores antes de la ablación con tal de evitar lo que es la tormenta tiroidea. Como terapias definitivas, entonces tenemos el radioyodo y la cirugía, al igual que en el pasado. El radioyodo, entonces, indicaciones claras son en ancianos, alto riesgo quirúrgico y bocio pequeño, menor a 40 gramos. Pero debemos tener en cuenta que este tiene un efecto lento entre 6 a 12 semanas y un 70% puede ser hipotiroidismo. De igual forma, debemos tener en cuenta, abajo están ahí los criterios un poco que debemos tener en cuenta, entonces cuando haya contraindicación quirúrgica, paciente rechaza cirugía, el bocio menor a 40 gramos sin compresión de pues algún órgano importante y que no sea urgencia, digamos, en adultos mayores asintomáticos. La cirugía ya se hace más cuando hay un bocio grande y compresivo, mayor a 80 gramos, o subesternal, cuando hay una sospecha de cáncer o un embarazo planificado. Y en consideraciones, pues está que es la resolución inmediata, pero debemos tener en cuenta los riesgos quirúrgicos, como se los mencioné anteriormente, y también debemos tener en cuenta que esta resolución inmediata, digamos, si es
una tiroidectomía total, pues nos va a llevar al otro extremo, que es el hipotiroidismo. También como criterios, pues el bocio mayor a 80 gramos o subesternal, la sospecha de cáncer, síntomas compresivos, necesidad de corrección rápida y que tenga un hiperparatiroidismo concomitante. Tenemos también lo que son las tiroiditis subagudas, Decker-Vine, silente y posparto. Estas tienen 3 fases en su gran mayoría. La fase 1 es un hipertiroidismo causado por liberación de hormonas almacenadas. Este dura de 2 a 8 semanas. La fase 2 es un hipotiroidismo causado por disminución en las reservas hormonales, puede ser transitorio o permanente. Y en la fase 3 pues hay un eutiroidismo en la mayoría. Entonces el tratamiento, digamos que se hace según la fase en la que esté. Inicialmente pues en el hipertiroidismo se usa beta bloqueadores por manejo sintomático, entonces se puede usar propanolol o atenolol, propanolol de 20 a 40 miligramos cada 8 horas o atenolol de 25 a 50 miligramos al día. No se recomienda usar antitiroideos, ya que como tenemos varias fases, pues no vamos a tener como asegurar que no lo llevemos al otro extremo del hipotiroidismo extremo. Y pues dura hasta la normalización hormonal. Ya cuando está en hipotiroidismo se usa la levotiroxina, pero esto solo si hay síntomas severos o la TSH está mayor a 10 y dura más o menos de 3 a 6 meses. Sin embargo, hay que ir reevaluando a este paciente para que no se nos complique. Y en el de dolor, que es el mismo de Decker-Vine, entonces pues ahí le metemos lo que son AINES y corticoides, prednisona de 15 a 40 miligramos al día, si los AINES fallan nada más, pero inicialmente intentamos AINES, puede ser con ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas. El esquema de prednisona en el Decker-Vine, entonces tenemos 2 opciones. Primera opción, 40 miligramos día por una semana y vamos haciendo una reducción gradual entre 4 a 8 semanas. O la alternativa es 15 miligramos día por 2 semanas y después 5 miligramos día por 2 semanas. Pues aquí como para recordar que se hace la reducción gradual porque no se puede hacer la suspensión brusca de corticoides por el rebote inflamatorio que puede llegar a producir. Entonces, en la tiroiditis inducida por amiodarona tenemos la tipo 1, entonces hay una hiperfunción por exceso de síntesis hormonal, hay una autonomía tiroidea exacerbada por yodo contenido pues en el medicamento. La TSH está suprimida y la T3 y T4 están elevadas. Tiene como base en la mayoría de veces la enfermedad de Graves y el bocio multinodular, y si es Graves debemos tener en cuenta que pues están los anticuerpos. El tratamiento de la tipo 1 entonces es metimazol de 20 a 40 miligramos por día y la duración es hasta que haya una normalización hormonal que puede durar entre 3 a 6 meses. Las alternativas pues es la tiroidectomía o radioyodo en caso de que persista pues los síntomas y que persista este hipertiroidismo ya como medida radical. Y en el tipo 2 básicamente hay una destrucción tiroidea, entonces hay una liberación masiva de hormonas almacenadas. Esto pues es el efecto tóxico directo de la amiodarona y en este el paciente no suele tener enfermedades de base, sino que pues es algo que ocurre tras la administración de amiodarona. El tratamiento entonces es prednisona de 40 miligramos al día más beta bloqueadores y la duración suele ser de 2 a 4 semanas. Sin embargo, esta duración se va evaluando según la respuesta que va teniendo el paciente. La alternativa es dar un antitiroideo como el metimazol en los casos más graves. Entonces, en el hipertiroidismo subclínico, digamos que son pacientes que no solemos tratar también porque tienen síntomas leves o son asintomáticos y pues digamos si aún está en esa etapa leve que no tiene tanto riesgo a evolucionar a un clínico, pues no consideramos apto o no consideramos pues positivo para el paciente, no vemos tanto el beneficio de darle pues el tratamiento. Entonces, algunos criterios que debemos tener en cuenta para indicar el tratamiento. Entonces es si es un paciente mayor de 65 años o mujer posmenopáusica con un nivel de TSH menor a 0.1, siempre lo vamos a tratar.
Si es un menor de 65 años o es una mujer premenopáusica con una TSH menor a 0.1, que pues estos dos son considerados graves. Solo vamos a tratar en este caso si hay síntomas, osteoporosis o una enfermedad cardiovascular asociada. Si es mayor a 65 años y tiene una TSH 0.1 al límite inferior, es decir, una moderada, vamos a valorar el tratamiento si hay un riesgo cardiovascular elevado, o sea, si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares. Y si es menor de 65 años y tiene una TSH entre 0.1 y el límite inferior, no lo vamos a tratar a menos de que haya osteoporosis o alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, las opciones de tratamiento según la etiología, tenemos la enfermedad pues si es causado por enfermedad de Graves o lo estamos sospechando, pues usamos antitiroideos, radioyodo o cirugía, exactamente igual. Inicialmente, pues principalmente iniciar con antitiroideos. Si tenemos un adenoma o un bocio multinodular, intentar pues de una el radioyodo o la cirugía, pero la cirugía solo se recomienda si hay compresión o sospecha de malignidad, es decir, que haya un tumor en la tiroides. Digamos que factores clave que debemos tener en cuenta y pues que fueron tomados en cuenta para los criterios es de edad, que los mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de arritmias y osteoporosis, por lo que pues es importante que tengamos esto en cuenta si queremos iniciar el tratamiento. En menores de 65 años solo lo individualizamos según síntomas y comorbilidades. Según los niveles de TSH, pues el menor a 0.1 tienen un mayor riesgo de progresión a hipertiroidismo, perdón, y de 0.1 anormal, monitorizar cada 6 meses si no se trata. Las comorbilidades, entonces, pues tenemos las cardiovasculares, que pueden ser una fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, el hipertiroidismo me va a exacerbar estas, y las óseas, osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas o en adultos mayores de 65 años. Entonces, bueno, el hipertiroidismo inducido por tirotropinoma, digamos que este ya es una causa más secundaria. En este caso se hace una estrategia multimodal, entonces se usan análogos de la somatostatina como el octreotido, lanreotido. Estos básicamente me ayudan a inhibir la secreción de TSH, T3 y T4 y pueden llegar a normalizar las hormonas hasta en un 90%. Sin embargo, como efectos adversos tenemos que puede producir colelitiasis, hiperglucemia y náuseas. Tenemos también el metimazol, que me bloquea la síntesis de T3 y T4. Es el mismo antitiroideo y tiene un control hormonal temporal. El ácido iopanoico inhibe la conversión de T4 a T3. Y la efectividad es que me generan eutiroidismo en 7 a 11 días, pero tiene como efectos adversos algunas reacciones alérgicas. Y la cabergolina me ayuda a hacer una supresión parcial de la TSH, sin embargo, pues tiene una respuesta variable y como efectos adversos tiene mareos e hipotensión. Digamos que algunas ventajas de los análogos de la somatostatina es que pueden ayudar a reducir el tamaño tumoral entre un 40 al 50%, la compresión quiasmática en caso de que la haya, un 75% han presentado mejoría visual, y del volumen del bocio en un 30%. La dosis se hace un ajuste individualizado según el paciente. Y bueno, y también están las opciones del tratamiento definitivo. En casos complejos, digamos el hipertiroidismo severo, entonces se usa la combinación de análogos de somatostatina, metimazol y el ácido iopanoico. Y si ya son tumores invasivos, ya se intenta hacer la radioterapia postquirúrgica si hay una resección incompleta. Sin embargo, en la mayoría de veces que hay tumores, se intenta hacer lo que es pues, la resección completa de la glándula. Y ya para terminar un poco, en las mujeres gestantes. Entonces, digamos que tenemos un diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos lo que puede ser causado por un hipertiroidismo gestacional transitorio. Suele ser causado principalmente en el primer trimestre de embarazo. Aquí hay una TSH disminuida, pero una T4 libre normal. La causa es un exceso de hormona gonadotropina coriónica y no requiere uso de antitiroideos, sino solo se pueden usar beta bloqueadores si hay síntomas severos.
En caso de requerir antitiroideos, que pues ya sería un caso extremo, se recomienda el PTU entre 100 a 300 miligramos al día, ya que tiene un menor riesgo teratogénico comparado con el metimazol, pero pues ya les voy a hablar un poco más de eso. Y si es una enfermedad de Graves, entonces es una TSH disminuida con una T4 libre aumentada y pues hay bocio, exoftalmos y pues los anticuerpos positivos. Los riesgos de que sea de enfermedad de Graves es que pueda haber un aborto espontáneo, un parto prematuro y un hipertiroidismo fetal. Es importante que en estas mujeres gestantes se mantenga una T4 libre en límite superior, ya que tampoco queremos causar un hipotiroidismo, y dice local, perdón, es fetal, no queremos causar un hipotiroidismo fetal. Riesgos fetales que tenemos pues con el uso de metimazol, en especial en el primer trimestre, entre las 6 a 10 semanas de embarazo, la aplasia cutis, la atresia de Coanas y malformaciones cardíacas que suceden en 2 al 4% de los casos. Y el hipotiroidismo o el bocio fetal, que puede ser porque los antitiroideos, digamos el metimazol, tiene la posibilidad de pasar la placenta, entonces puede llegar a afectar al feto. Y el manejo sintomático, entonces, pues se hace también, como ya lo había mencionado, con beta bloqueadores, se usa principalmente el propanolol de 10 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas, pero este tratamiento solo se hace temporal, ya que hay un riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. Y como contraindicaciones se tiene el radioyodo, porque puede llegar a causar una destrucción tiroidea fetal, y el régimen bloqueo-sustitución, que puede aumentar el hipotiroidismo fetal. Básicamente el régimen bloqueo-sustitución a lo que se refiere es que se intenta suprimir lo que más con el hipertiroidismo, la producción pues de TSH y pues por ende la de T3 y T4, y entonces se les da después el tratamiento. Entonces cuando ya llegan como a un nivel de hipotiroidismo, se les da levotiroxina o sí, levotiroxina para poder volver a subir los niveles e intentar normalizarlos de la mejor, o sea, intentar normalizarlos, pero pues esto no se hace en gestantes. Y ya por último, pues esa es la bibliografía que usamos. Y muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, Sofía, María Fernanda. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna charla tan interesante. A mí me gustaría agregar algo que digamos, no mencionar, es muy importante, que es en el tema de la anatomía tiroidea. La escala de Prussian-Warthout, tenerla muy en cuenta, es una escala que es muy sencilla de usar y con esto pues básicamente confirmamos o descartamos o miramos la posibilidad de que haya o no una anatomía tiroidea. Entonces, pues una escala pues que tiene en cuenta la temperatura del paciente, tiene en cuenta características cardiovasculares, si está en FA, también tiene en cuenta alteraciones gastrointestinales, alteraciones del sistema nervioso central y pues si el evento fue con un precipitante o no. Pues tenerla en cuenta básicamente para el manejo y definir qué hacer con este paciente en cuanto a sospecha de anatomía tiroidea. Pero pues de resto, pues nada más, una charla muy bacana, la verdad, muy extenso, abarcaron lo más importante con su manejo y todo muy bien. Lástima que no nos pudo acompañar, no se conectó, pero pues igual, muy buena charla, la verdad. Pues nada, gracias por asistir. El siguiente miércoles, otra charla, ya horario normal. Esto fue una excepción que fue el jueves, pero pues nada, el siguiente miércoles igual, como siempre. Y pues nada, muchas gracias a todos por asistir.